En esta parte de la semana 6 revisaremos la poesía del barroco en el siglo de oro español y nos enfocaremos en uno de los autores más importantes, Luis de Góngora y Argote. Este autor es el exponente máximo del estilo culterano, el culteranismo, y una de sus más importantes obras es Soledades, de la cual vamos a hablar también en esta sección. Vamos ahora con la poesía del barroco, en la poesía, la lírica barroca del siglo XVII en el siglo de oro español. En este siglo de oro encontramos dos grandes escuelas de poesía, el conceptismo de Francisco de Quevedo y el culteranismo de Luis de Góngora y Argote. Las características de la poesía barroca son el exceso de recarga a nivel de contenido o recarga a nivel de las figuras literarias que trabajan con la sintaxis y la metáfora mucho. Es decir, a nivel formal o a nivel de fondo de tema hay una exageración, hay una tendencia a la complicación, al uso de la mitología, al uso de la hipérbole, el hipérbaton, la metáfora, la antítesis, que son figuras que complejizan la expresión. En el barroco, en resumen, mientras más complicado, más bello. Esa es la concepción distinta del Renacimiento, porque en el Renacimiento era mientras más equilibrado, razonable, armónico, más bello. Vemos que el barroco se opone. Estudiemos la poesía del gran Luis de Góngora y Argote, entonces, el máximo exponente del culteranismo. Tenemos aquí su retrato, como ven Góngora, ahí está su firma a un costado, era un autor de origen aristócrata, no era un autor de origen humilde, tiene contactos en la corte y desde muy joven fue un poeta bastante reconocido. De joven, sin embargo, no escribió los grandes monumentos barrocos por los cuales es conocido hoy en día, como la fábula de Polifemo y Galatea o sobre todo Soledades. Él de joven escribió una poesía sencilla en octosílabos, que es el verso popular de España, y en aquel entonces, pues, de su poesía de esa época le han llamado a él el ángel de la luz o el poeta de la luz. En cambio, a partir de los 40 años, se empezó a vestir de negro, empezó a encerrarse en su habitación sin salir mucho. Algunos creen que se volvía alguien con ciertas costumbres, ¿verdad?, depresivas, pero no. Él en realidad era cura, por eso vestía de negro. Y se encerraba porque era alguien que hacía meditación, se dedicaba mucho a sus obras y cambia su estilo literario. Ahora es cuando empieza a hacer una poesía compleja, difícil, una poesía por la cual ha recibido hoy en día el apelativo de el ángel de las tinieblas o poeta de la oscuridad. Esta poesía es la poesía culterana. En un principio no tenía nombre esta poesía, pero un día Quevedo y otros críticos empezaron a decir: Góngora hace una poesía tan difícil que ni un erudito, ni un hombre muy culto podrían entender. Para entender a Góngora no hace falta ser culto, ni siquiera siendo cultísimo entenderás a Góngora, tienes que ser culteranísimo, exagerando la palabra, deformándola como él hacía con sus versos, y la burla quedó como el nombre oficial. Hablamos hoy en día del culteranismo de Góngora, entonces. Para ver un ejemplo, revisemos esta estrofa. Tenemos la primera estrofa de la Soledad Primera. Góngora concibió 4 soledades, escribió la primera, la segunda la avanzó, nunca la terminó porque falleció. La tercera y cuarta quedaron en proyecto nada más. Revisemos esta primera estrofa de las soledades, bueno, de la primera soledad de Góngora. Era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol tuvo los rayos de su pelo, luciente honor del cielo. En campo de zafiro pasa estrellas, cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter mejor que el garzón de Ida, náufrago y desdeñado, sobre ausente, lagrimosa de amor, dulces querellas, da al mar, que condolido fue las ondas, fue el viento, el mísero gemido, segundo de Arión, dulce instrumento. Obviamente, si solamente lo escuchamos, podemos quedar un poco confundidos, y si lo leemos varias veces, tal vez comprendamos un poco mejor, pero igual va a ser difícil. Es porque Góngora no usa la metáfora y el hiperbatón. Góngora abusa de la metáfora y el hiperbatón. La usa demasiado, y haciendo en la metáfora alusión a mitos. En aquel entonces, un medidor de la cultura de una persona era su conocimiento sobre los mitos. Mientras más mitología supieras, más culto eras. Y Góngora escribe para gente muy culta, escribe para gente muy capaz de lectura poética. Por eso su complejidad.
Se ha dicho que Soledades es una de las cumbres líricas del castellano de todos los tiempos, casi inigualable. Pocos autores han estado cerca de esta calidad, esta complejidad. Menciono a una muy renombrada, que es la poeta, la escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, una de las escritoras más importantes de toda la colonia hispanoamericana, que estuvo casi al nivel de Góngora en su primer sueño, equivalente a Soledades de Góngora. Bien, volvemos entonces con este poema. Rápidamente en el primer verso podemos apreciar una metáfora y un hipérbaton, porque debería ser, era la estación florida del año. Y tenemos también una metáfora porque estación florida es primavera. Desde el primer verso encontramos ya los dos versos más socorridos, perdón, las dos figuras más socorridas. El mentido robador de Europa es Zeus, o Júpiter, como le preferían llamar los romanos. Zeus robó a la princesa Europa, una princesa fenicia porque era muy bonita, disfrazado de toro, y aquí describe el toro, un toro blanco con una frente, con una media luna en la frente que son sus cuernos, y él, después de robar a la chica, colocó el signo Tauro en el cielo, por eso dice luciente honor del cielo, y Tauro brilla en primavera, recuerda, primavera brilla Tauro, porque es en abril y mayo el signo Tauro, en campo de zafiro pasa estrellas. Qué bella metáfora del cielo estrellado y la constelación de Tauro brillando en el cielo. Luego de este mito tan hermoso que nos narra con esta referencia a Tauro, el signo que muchos de ustedes deben pertenecer, seguimos con otro mito. Cuando el que ministrar podía la copa a Júpiter, ¿quién podía ministrar la copa a Júpiter? El que podía ministrarlo es Ganímedes. Ganímedes era un príncipe troyano, un tío de París y Héctor, que fue raptado por Júpiter, por Zeus, porque era un joven muy hermoso. Zeus se enamoró de él y convertido en águila lo secuestró. ¿Está bien? Después, como era tan hermoso, lo convirtió en su sirviente inmortal que le sirve la copa cada vez que termina de almorzar, la copa de vino. Así que este Ganímedes es el que ministra la copa a Júpiter. A Ganímedes le llaman el garzón de Ida porque el garzón es joven en francés. Ida es una montaña que le estaba subiendo cuando Zeus lo secuestró. Entonces él es el garzón de Ida. Aquí nos están hablando de alguien, un joven tan hermoso que compite o supera a Ganímedes en belleza. Entonces tú podrías decir, profesor, pero yo recién doy en cuenta que es un joven. Antes solamente leía palabras que no tenían mucho sentido. Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el joven está náufrago. Es desdeñado, despreciado por un amor. Está muy pensativo. Está llorando penas de amor. Y el mar, ¿no es cierto? Da al mar, ¿qué cosa da el mar? El mísero gemido, hay un hipérbaton ahí. El mar se conduele de él, se mueve, empieza el viento para empezar una tormenta, para que muera el chico y deje de sufrir. O sea, están contándonos una historia de un joven muy guapo que está viendo la constelación de Tauro brillando en el cielo en una noche de primavera, llorando una pena de amor. Ya nos explicó mejor esto la mitología. Pero la última, tal vez es la mejor de todas, segundo Arión dulce instrumento. ¿A qué se refiere este último verso? Arión fue un personaje mitológico también, un famoso músico y poeta, que en una ocasión fue secuestrado por piratas. Los piratas le dijeron con mucha crueldad, te vamos a matar ahora después de robar tus bienes. Y Arión les dijo, no me maten, permítame tocar para ustedes, amenizar su reunión antes de que me maten. Ah, ya, está bien, toca porque eres un gran músico. Y Arión tocaba su lira. Y bueno, cuando llega el momento de que van a matarlo, Arión dice, no se preocupen, yo mismo me mato, y se avienta por la borda. Lo que pasa es que había atraído a los delfines con su música, y los delfines lo rescatan y lo llevan a una isla. Bueno, un delfín lo llevó montado en su lomo del delfín y le salva así la vida a Arión. Entonces Arión es el hombre que montado en un delfín salvó su vida. Y este muchacho, nuestro náufrago, el personaje que aparece en este poema, va a salvar su vida cogido del madero, del cual está al principio, náufrago y desdeñado, está sobre un madero flotando y ese madero le va a salvar la vida y va a llegar a una playa y no va a morir con la tormenta, emulando a Ganímedes. Está bien este famoso mito de Ganímedes. Y miren, estamos en la primera estrofa de Soledades y tiene más de 200 y todas son así, haciendo mito, usando el hipérbaton, la metáfora. Por ello decimos que es una poesía muy compleja. ¿Cuáles son los temas que utiliza Góngora? El amor, ¿no es cierto? La naturaleza, que son tópicos de Renacimiento, pero no son, como en la poesía de Garcilaso, un fin en sí mismo, ni el amor ni la naturaleza. Son temas para llegar a lo que quiere tratar Góngora. ¿Y qué es lo que quiere tratar? La belleza. Para Góngora, lo más importante es la belleza.
Y como hemos visto, la belleza es la complejidad. Mientras más difícil, más hermoso, pensaba Góngora.